tenemos aquí una mesa de lujo. Han venido de muchas instancias de gobierno a plantearnos el tema de la construcción de la paz. Lo vamos a ver desde el punto de vista de la reconstrucción del tejido social, lo vamos a ver desde el punto de vista de la cultura, de la salud mental y la prevención de adicciones, y también desde el tema muy importante de las experiencias en territorio, como Barrio Adentro y otras experiencias que tratan de recuperar y de construir paz en las comunidades. Solo les quiero hacer un pequeño comentario y para que también pueda enriquecer la mesa, que es que lo que acabo de ver en Sinaloa es que estamos enfrentando algo así como una segunda pandemia, en que los temas que quedaron de la pandemia por el confinamiento, etcétera, como ansiedad, depresión, que conducen a adicciones, están afectando mucho a las comunidades. Vimos en Sinaloa un aumento muy importante del autismo, muy importante. Y también en la consulta Me Escuchas, el millón, casi 300,000 de niñas, niños y adolescentes que participaron a la pregunta ¿qué es lo que más te preocupa?, contestaron en su mayoría que lo que más les preocupaba era la violencia y el maltrato en casa, no la seguridad en las calles, la violencia y el maltrato en casa. Esto está relacionado con el aumento del bullying en las escuelas, con una serie de temas que tienen que ver directamente con el tema de violencia y de paz. Entonces, tenemos una mesa de lujo. Nosotros les insistimos mucho a Paco Mesa y a Marianelli y a todo el equipo de desarrollo comunitario que realizáramos esta mesa. El doctor Quijada y Evelinda ya nos están ayudando a llevar el tema de salud mental y prevención de adicciones a todas nuestras unidades básicas de rehabilitación, y ellos tienen una idea actual diferente de cómo tratar estos temas. Entonces, no quiero extenderme más, los presento, les dejo con este panel que va a coordinar Ceci Gómez, y muchas gracias por estar aquí, y gracias a ustedes. Gracias. También tenemos el honor de contar con la presencia de la presidenta honoraria del sistema DIF Michoacán, la señora Grisel Tello Pimentel. Muchísimas gracias, de verdad para nosotros en el sistema DIF Michoacán es un gusto recibirlas y recibirlos. Este es nuestro estado, el alma de México, y por supuesto, como bien decía la titular del Sistema Nacional DIF, tenemos un panel de lujo. Y para ello cedo los micrófonos a mi compañera Cecilia Gómez Ramírez. Ella es directora de Enlace de Estados y Municipios del Sistema Nacional DIF. Adelante, Ceci. Bueno, muy buenas tardes a cada uno de ustedes, muchas gracias. Vamos a empezar con este panel. Para nuestra primera intervención le vamos a dar la palabra al maestro Héctor Humberto Miranda Anza, titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención y la Reconstrucción del Tejido Social. Para esto voy a leer su semblanza para saber un poquito más de él. Es licenciado en Filosofía por el Instituto de Filosofía, bachiller en Tecnología por la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, maestro en Gestión de Empresas, de Economía Social por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Cuenta con una trayectoria de más de 15 años realizando asesorías, consultorías y acompañando a proyectos de diversas organizaciones sociales y civiles para el fomento del desarrollo comunitario de diversos estados de México. Para 2015 a 2018 prestó sus servicios como asesor de proyectos de economía social para la reconstrucción del tejido, la prevención de sociales de la violencia en el Laboratorio de Innovación Económica y Social de la Universidad Iberoamericana en Puebla, impartiendo una cátedra en la misma universidad. Entre sus publicaciones se encuentran los artículos Seguridad Juvenil y la Economía Social Guerrero, México.
colaborando desde la universidad al fortalecimiento de la cohesión social a partir de una economía social y solidaria. Problemática del socioambiente México, claves para revertir el deterioro ambiental. Y por último, se desempeñó como director general de Asuntos Religiosos de diciembre de 2018 hasta abril de 2020, fecha que fue nombrado como titular de Asuntos Religiosos, Prevención de la Reconstrucción Social de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Traía una presentación, pero tomo unos minutos. En realidad, primero que nada, decir que me da mucho gusto poder coincidir con todas y con todos ustedes. Cuando nos hicieron la invitación, con mucho gusto consideramos venir a este panel en donde ojalá lo que posibilite sea el seguir imaginando fórmulas de cooperación para el tema de construcción de paz y reconstrucción del tejido social. Nuri, muchas gracias por esta invitación. A la titular Grisel, Liz, de verdad un gusto, porque creo que este tema de salud comunitaria, de salud mental es fundamental. Y lo primero que quiero mencionar es que la Secretaría de Gobernación Federal tiene dentro de sus objetivos uno relacionado con el tema de la construcción de paz. En el diseño que se hizo a partir de la llegada del presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador, se incluyó que dentro de los objetivos, además de la fuerza con que se ha promovido, defendido y prevenido todo el tema de la atención a los derechos humanos, que se incluyera un objetivo relacionado con la construcción de paz. La Estrategia de Paz y Seguridad del Gobierno de México incluye dentro de estas tareas una fórmula, una modalidad distinta, la que hemos denominado reconstruir el tejido social. Y derivado de eso, se han impulsado 3 grandes estrategias desde esta unidad, cuyo titular actualmente es el licenciado César Yáñez Centeno, el subsecretario, quien acompaña toda esta labor. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque algo que fomentamos mucho para poder coadyuvar al tema de la construcción de paz es la inclusión de la ciudadanía en la atención a estos problemas comunes. De ahí pues que la siguiente, sea importante también hacer esta distinción. ¿Por qué? Porque generalmente cuando hablamos de paz o de su correlación, el tema de la prevención de la violencia, casi siempre nos quedamos con la parte más visible, que es la violencia directa, y pocas veces nos orientamos hacia cómo prevenir y atender la violencia estructural y la violencia cultural. No es ahorita momento académico, pero es importante esta distinción porque igual de relevante o quizá más hondo es todo lo que se pueda realizar para atender esta violencia que a la vez genera más violencia. Por supuesto que la violencia directa hay que también combatirla, prevenirla, pero si no hacemos algo sobre estos otros 2 elementos de la violencia, tardaremos más en alcanzar esa paz anhelada, esa paz duradera. Por lo mismo, continúo, es que en esta estrategia y en este objetivo, lo que hemos impulsado es primero articular a dependencias. Aquí están mis colegas y todos nos conocemos. ¿Por qué? Porque nos hemos reunido en ocasiones para atender asuntos. Por ejemplo, Ayagualtempa. Hay una situación donde la Secretaría, con los recursos, con lo que sabe hacer, acompaña los esfuerzos. Con la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, esa colaboración tiene que estar. Segundo, con la Secretaría de Seguridad, por supuesto, con el DIF. La estrategia de impulsar acciones, no solo basta este diseño, sino intervenciones que incluyan a la ciudadanía. Y por último, esta unidad, hay que decirlo, es la que lleva los asuntos religiosos. Y el tema de los asuntos religiosos es la relación con las más de 9,800 asociaciones religiosas que hay en el país. En un país en donde el 90% de la población, según el censo 2020,
se declara creyente de alguna denominación, y donde si no los podemos sumar a esta acción por la paz, difícilmente podremos hacer una diferencia en el tema de paz. Sigo para solo compartir y esbozar la siguiente, por favor, 3 grandes iniciativas que se han logrado impulsar, no fáciles, porque sí es una especie como de fuego que siempre lleva viento a su alrededor, pero que consideramos que si se fomentan y se acompañan este tipo de procesos, al pueblo de México le puede decir mucho. Y me refiero al Consejo Quintanarroense y al Consejo Michoacano para la Construcción de Paz y Reconciliación. ¿Qué son estas instancias? Son grupos en donde se han articulado distintas organizaciones y personas con capacidad para impulsar una agenda de paz, y donde lo que se ha buscado es lograr la interlocución, que el Estado sea garante de esta labor. Me refiero a los gobiernos estatales. Aquí en Michoacán, la génesis de este consejo se da en la administración anterior, y en mayo del 2022 se hace la ratificación de este consejo y se toma protesta a un grupo de organizaciones que quieren impulsar una agenda para el tema de paz, que la podrían hacer solos, pero que buscan esta coordinación para que los resultados sean aún más potentes. Lo mismo en Quintana Roo, que surge durante la administración del gobierno anterior y que ahora con la nueva administración de Mara Lezama se está retomando para poder incluir, ahí es mucho más sencillo, son 11 municipios, una agenda que puede impulsar una agenda estratégica de paz. ¿A qué nos referimos con eso? ¿Cómo podemos contribuir a la atención de la violencia estructural y la violencia cultural para poder con los recursos avanzar una agenda de paz? Que vaya más allá de temas partidistas, que vaya más allá de creencias y que ponga sobre la mesa un camino que va a ser largo, pero que si no se comienza ahora difícilmente avanzará. En Morelos estamos ahora en la fase de los diálogos para la reconstrucción del tejido social y la cultura de paz, con la idea de ir avanzando hacia la instalación de un consejo. En esa imagen están representantes empresariales, de grupos interreligiosos, representantes del gobierno estatal, del gobierno federal, del municipio y sobre todo actor importante de las universidades. Sigo, ya casi voy terminando. Esto que decíamos, los colegas que estamos en esta mesa, nos hemos visto ya en un par de ocasiones en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, sin que estemos obligados a reunirnos, pero que hemos coincidido en que resulta importante articular esfuerzos, porque todos hablamos de paz y tenemos iniciativas, pero quizá la adecuada transversalización de eso que hacemos pueda fortalecer programas. Lo más consolidado hasta ahora, porque siempre en los territorios no es, las condiciones van marcando el tema. Aquí pudimos colaborar en Aguililla, lo decía en Ayahualtempa, en San Marcos, estamos impulsando una iniciativa, pero hemos estado en otros lugares de la República. Pero lo que se ha consolidado, y lo dejo a disposición, lo hemos compartido también con las colegas del DIF, es un centro de formación para la reconstrucción del tejido social, totalmente gratuito y abierto, con ciertas sesiones que se abren cada 6 meses y que está en proceso de certificación para que quienes se formen como promotores de paz puedan obtener una competencia laboral por parte de la Secretaría de Educación. Por último, y ya con esto cierro, espero que los minutos estén cuidados. También como parte de esta labor y de la construcción de paz, una estrategia para promover el respeto y la tolerancia a la diversidad religiosa. Es una manera de acompañar desde el 2019 muchos conflictos por intolerancia religiosa que en algunos lugares generan conflictos a posteriori. Y lo que hasta ahora hemos ido logrando es en esa vinculación, aquí con los colegas de la Secretaría de Salud, por ejemplo, hemos logrado impulsar cursos justo para acompañantes en contexto de emergencia social, en contextos de violencia, y para acompañar a los acompañantes, sobre todo en el tema de salud mental. Se ha logrado una buena colaboración, no fácil, en el marco de un Estado laico como el nuestro, a veces no es tan fácil,
impulsar este tipo de iniciativas. La línea es delgada, pero nos hemos animado y creo que con buenos resultados, porque al final muchas personas están contribuyendo al tema de la paz, a veces sin darnos cuenta, y en esta adecuada coordinación, eso que pueda hacer el gobierno llega a fortalecer acciones que quizás no son nuestras, que se suman a las que otros ya vienen haciendo. Finalmente, con esto cierro, a veces en los territorios el trabajo por la paz no empieza cuando llegamos. Si somos capaces de escuchar, hay muchos esfuerzos ahí, quizá a veces aislados, pero que están haciendo mucho bien al país, y creo que eso también es muy esperanzador. Muchas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, Héctor. Para nuestra siguiente intervención, en representación de la maestra Tania Jimena Enríquez Mier, titular de la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el maestro Primitivo Basulda Morales, director general de Planeación Estratégica para la Prevención. Vamos a darle un fuerte aplauso, pero antes de eso voy a hablar un poquito qué hace él. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Derecho Administrativo y Fiscal. Actualmente es director general de Planeación Estratégica para la Prevención en la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. También se desempeñó como director general de Planeación y Perspectiva en la Unidad de Planeación y Evaluación, igualmente en la Secretaría de Seguridad. Entre sus últimos encargos en la administración pública, estuvo como director general de Planeación y Evaluación en la Secretaría de Gobierno del Gobierno de la Ciudad de México y fue director ejecutivo de Planeación en el Gobierno de la Ciudad de México. Le doy la palabra. Muy buenas tardes, muchas gracias. Reciban un saludo de la licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y de la maestra Tania Enríquez Mier, titular de la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito. Agradecemos a la licenciada Nuria Fernández Exprésate, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, la invitación a este primer encuentro nacional de promotoras y promotoras comunitarios. También saludo con afecto a la licenciada Grisel Tello Pimentel, presidenta del Sistema Estatal de Michoacán, así como a su equipo en este gran estado. Igualmente, le enviamos el saludo al maestro Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador del estado de Michoacán, y agradecemos la disposición y el recibimiento que ha dado a este encuentro en esta entidad. A todas y todos los promotores comunitarios del DIP reciban un saludo afectuoso. Para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la construcción de la paz es inseparable de la participación de la comunidad, por lo cual la labor del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia es muy valiosa para erradicar todo tipo de violencia en el país. Cada mexicana y cada mexicano forma parte de una gran familia y es nuestra responsabilidad garantizar su seguridad y bienestar. La colaboración es clave para hacer realidad un futuro donde sea posible proteger a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de todo el país. Las personas jóvenes representan un 30% del total de la población. Solo durante el 2020-2021, entre las manifestaciones violentas y los factores de riesgo que afectan a este grupo de la población, identificamos que el homicidio fue la primera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. La segunda causa de muerte fueron los accidentes de transporte para el grupo etario de 12 a 24 años, mientras que las lesiones autoinfligidas, el suicidio, fueron la tercera causa de muerte entre la población de 12 a 19 años y la cuarta entre los jóvenes de 20 a 29 años. Otro factor que está presente es el de la violencia familiar, que de acuerdo con los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se mantiene
como la segunda causa del levantamiento de carpetas de investigación, tanto para el año 2021 como para el 2022. Y está mostrando el mismo comportamiento en los 2 primeros meses del 2023. Desde la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito, hemos diseñado y desarrollado una iniciativa llamada Redes por la Prevención de las Violencias y las Adicciones en las Escuelas, la cual está enfocada en escuchar, acompañar y sensibilizar a la comunidad escolar sobre los principales factores de riesgo que intervienen en el desarrollo de las niñas, los niños y adolescentes del país. La prevención es un acto comunitario en el que cada integrante de esta familia escolar mexicana tiene la oportunidad de participar para erradicar la violencia. Reconocemos que la figura del promotor comunitario es significativa para esta estrategia. Los miembros más vulnerables de la sociedad mexicana, como lo son las niñas, niños y adolescentes y jóvenes, se reúnen día a día en las escuelas donde aprenden, entre otras cosas, a tender lazos con sus compañeras y compañeros. Podemos pasar, ahí es donde destacamos las principales causas de muerte. Como vemos, hay un componente en el que gradualmente en el grupo de edad entre los 12 y 19 años, vemos cómo van creciendo estos factores de riesgo y la tendencia a esta proporción de mayor número de muertes que van al ritmo de crecimiento de la edad hasta el grupo hasta la edad más o menos de 29 años comienza a descender estos riesgos tanto por accidentes de transporte como lesiones autoinfligidas. Ahí tenemos, después en la siguiente lámina es el tema de las muertes violentas. Aquí lo que presentamos es un ejercicio de la tasa por cada 100,000 jóvenes de cada grupo de edad, en donde en más o menos alrededor de los 25 años tenemos la tasa de muerte más alta, cercana al 51 por cada 100,000, mientras que el promedio nacional lo estamos ubicando en menos de 26 por cada 100,000. Podemos seguir en la siguiente. En esta aquí lo relevante está, a partir de 2019 se puso en marcha el Registro Nacional de Detenciones. En este registro nacional se lleva, lo relevante que tenemos es el comportamiento que hay en las detenciones de los jóvenes, de los adolescentes de 12 a 17 años, en donde, pasamos a la siguiente, de este conjunto de detenciones tenemos una pequeña proporción, cerca del 3%, son presentaciones ante el Ministerio Público Federal. O sea, de 100,000, alrededor de 100,000 detenciones, 29,000 se presentan ante el Ministerio Público Federal, y en la siguiente vamos a tener que de esas cerca de 30,000, solo 3,780 son jovencitos que llegan a una situación de medidas de sanción privativa y no privativa de la libertad. En el sentido de los que están en internamiento, de estos 3,780, aproximadamente 1,270 en 2022 están en una situación de internamiento en cualquiera de los centros del país. Como vemos, ahí es una proporción que va disminuyendo paulatinamente, y también tenemos un comportamiento muy favorable en el sentido de que en 2018 teníamos 1,456 jóvenes en un centro de internamiento, y para el 2022 esto se reduce a 1,270. En este momento quisiera platicarles también de un ejercicio que hicimos en la Secretaría, de que fue, si nos regresamos al anterior, en el comportamiento de los jóvenes que están en centros de internamiento. ¿Cuál es la caracterización? Encontramos que
De este conjunto de jóvenes, el 32% habitaban antes de llegar a un centro de internamiento con su madre, solo con su madre. Esto tenemos hogares de jefatura femenina. Después, alrededor del 28% son quienes vivían con sus padres y sus madres. Y ya tenemos una proporción de menor componente en quienes vivían solo con su padre, con abuelos u otros elementos de la familia. Del conjunto de estos jovencitos que tenemos en los centros de internamiento, el 57% abandonó su hogar entre los 12 y 16 años. Lo relevante también que el 73% abandonó la escuela entre los 12 y los 16. El 16% de estos jóvenes no concluyó la primaria antes de entrar en el centro de internamiento. El 31% no finalizó la secundaria. El 27% también abandonó el bachillerato. El 58% inició el consumo de drogas entre los 12 y 15 años. Otro elemento relevante relacionado con la familia es que el 29% de las familias estaban enteradas de la actividad delictiva de los jóvenes que estaban vinculados con delincuencia organizada. Esto es, los jóvenes que estaban participando con algún grupo delictivo de los de más relevancia. Podemos seguir con... ¿Qué estamos haciendo en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana? En una primera línea de atención, se puso en marcha el Observatorio Nacional para la prevención del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Esto es, la prevención para reducir esta vinculación de los niñas y adolescentes con la delincuencia organizada. Este observatorio se constituye como una plataforma digital que se puede consultar en internet. Se constituyó un consejo del Observatorio Nacional para la Prevención del Reclutamiento, y entre los principales productos que se han generado son las capacitaciones en centros de entrenamiento para adolescentes, precisamente en beneficio de los jóvenes que se encuentran en estos centros, así como la formulación de un diagnóstico sobre la participación de niñas, niños y adolescentes en la delincuencia. Pasamos a la siguiente. Asimismo, para ir a la raíz de la atención del problema, se puso en práctica una iniciativa denominada Redes para la Prevención en las Escuelas, con el objetivo de disminuir las diversas violencias y el uso de sustancias psicoactivas en adolescentes en escuelas de México. Nos proponemos identificar factores de riesgo de las violencias y el uso de drogas a través de un diagnóstico en cada plantel. También nos proponemos sensibilizar mediante talleres, creación de redes de apoyo y campañas de comunicación. Buscamos también implementar diversas actividades de prevención en colaboración interinstitucional. Los ejes de la estrategia son la sensibilización de papás contra los elementos de la violencia y, si es más relevante, pasamos a la siguiente. ¿Cuál es la cobertura que hemos alcanzado en la operación de Redes por la Prevención entre 2022 y 2023? Ya hemos alcanzado la presencia en 24 estados, en 176 municipios, y hemos ya tenido pláticas de sensibilización con 29.232 estudiantes de 11 a 19 años, así como 7.313 padres y madres de familia, así como personal docente de los centros educativos. Se ha trabajado en 753 escuelas y se han realizado en total 425 jornadas de prevención. Continuamos. En este contexto,
Entre los materiales que se presentan en estas jornadas son 6 guías de prevención que fueron elaboradas ex profeso. Una guía para la prevención de la violencia de género, guía para la prevención del suicidio, una guía de prevención de gestión del estrés, la guía de violencia digital, guía de construcción de paz, así como la guía para la prevención de la salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas. Asimismo, se han generado 5 dípticos que están siendo difundidos entre la población escolar y el personal docente, así como padres y madres de familia. De estas, en general, de manera muy particular, hemos trabajado con el Sistema Nacional DIF. En 2022 se comenzó una colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la cual destacan la realización de pláticas de sensibilización a cargo de personal especializado de la Secretaría de Seguridad. Se llevaron a cabo estas pláticas a promotores comunitarios del Sistema Nacional DIF en 2 temáticas: la prevención y abordaje del uso de sustancias psicoactivas y la prevención de la violencia digital, con la asistencia de 700 personas. En total, hasta el momento hemos tenido, en 2022 logramos 1.400 participantes en esta colaboración con el Sistema Nacional DIF. En 2023 nos proponemos continuar con el trabajo en conjunto a favor de erradicar todo tipo de violencia. Se diseñó una oferta educativa en línea a través de la plataforma Campus Virtual del Sistema Nacional DIF, en la cual podrán realizarse las siguientes actividades: inscribirse a los cursos en línea sobre salud mental, prevención y abordaje del consumo de sustancias psicoactivas y gestión del estrés. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Para nuestra siguiente intervención, vamos a invitar al doctor Juan Manuel Quijada Gaitán, director general de Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud, junto con Evalinda Barrón Velázquez. Voy a hablar un poco del doctor Quijada y después de Evalinda, y después les doy la palabra. El doctor Juan Manuel Quijada Gaitán, médico cirujano y partero por el Instituto Politécnico Nacional, médico especialista en psiquiatría por la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muniz. Actualmente es director general de Servicios de Atención Psiquiátrica de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Federal, coordinador de la reestructura de la salud mental y adicciones de la Secretaría de Salud Federal, Servicios de Atención Psiquiátrica, secretario técnico del Consejo Nacional de Salud Mental, Comisión Nacional contra las Adicciones. Evalinda Barrón Velázquez es médico general por parte de la Universidad Autónoma de México, con una especialidad en medicina en psiquiatría. Es maestra en ciencias médicas de la UNAM, con mención honorífica en el tema efectos de la terapia hormonal de reasignación en arquitectura del sueño y cognición en mujeres transexuales. Asimismo, cuenta con una maestría en administración pública y una especialidad en gestión gubernamental. Graduada con mención honorífica por parte de la Universidad del Valle de México, en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, cursó la alta de especialidad en psicogeriatría, trabajó en el Consejo de la Judicatura Federal como médico especialista en la CONADIC, se desempeñó como directora de vinculación y como directora de la Oficina Nacional de Control de Tabaco. Actualmente asume el cargo de directora general de la CONADIC y coordinadora nacional de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, EMPA. Pues les doy la palabra, doctor. Muchas gracias, Ceci.
Nuri Fernández, titular del Sistema Nacional DIF, con tu permiso, muchas gracias. Grisel, muchas gracias por recibirnos aquí. Liz Salgado, gracias. Guerrero, estamos allá en la Secretaría, entonces compartimos casa allá en Guerrero, somos vecinos. Héctor, querido Héctor, gusto verte. Primitivo, los datos que nos acabas de dar son muy valiosos para el análisis y para la toma de decisiones. Gracias, Evalinda, por venir. Samantha, gracias por la presentación. Quiero platicarles 4 ideas, 4 puntos. El primero, y creo yo el más importante, por eso es el primero en este caso, es agradecerle a todos ustedes, promotores y promotoras comunitarios, el trabajo que ustedes hacen día a día con las familias, con los abuelos, con los niños, con las mamás, con los papás, con las mujeres trabajadoras, con las mujeres que están en casa, con todas las familias que hacen. Seguramente estarán de acuerdo conmigo que cuando uno trabaja en comunidad, lo que empieza uno a buscar muy pronto es el respeto a los derechos humanos, el que puedan tener acceso a los derechos humanos todas las personas con las que tratamos. En esta administración, nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, nos ha puesto énfasis en llegar a los más vulnerables, a los que más necesitan, y estoy seguro que a través del sistema DIF nacional y estatales así lo estamos haciendo, porque nos los encontramos en todas partes a ustedes. El puente que hacen ustedes con las instituciones es un bálsamo para muchas familias que lo agradecen y que todos los días se ven beneficiadas con su trabajo. Entonces, eso es mi primera idea, el poder reconocerles a ustedes, el tener el honor de estar con ustedes y de que me puedan escuchar un momento. Creo que eso es importante. Y los que nos toca estar ahorita en la toma de decisiones como funcionarios, créanos que los reconocemos, nos damos cuenta del trabajo y hemos estado y queremos seguir estando con ustedes ahí en la comunidad, con las familias. Y con eso me ligo el segundo punto. En esta semana el presidente en una de las mañaneras habló de un error que ha cometido la izquierda, que es dejarle las familias a la derecha. Así lo mencionó él en la mañanera, en la semana, y creo que eso es algo importante, que él nos resitúe donde debemos estar, porque en un lugar, en un país como México, la familia, las familias, es una de las unidades más importantes con las que podemos trabajar. Es una de nuestras grandes fortalezas y como lo dice nuestro presidente, si no tuviéramos la fortaleza de ayuda y de apoyo familiar, que al final ustedes terminan formando esta red en las familias, ustedes promotores, promotoras, creo que otro sería nuestro destino. Pero esa gran fortaleza y que ahora reconstruyendo las familias, y lo digo muy claro de las familias porque esta reconceptualización que debemos y que nos incita el presidente a tomar, el que sean las familias, las unidades conceptuales, irnos a la comunidad y a la municipalidad y de ahí a lo estatal, a lo federal como país, definitivamente todo empieza ahí. El que ahora estén compuestas, como ahorita nos decían una gráfica, estimado Primitivo, donde solo hay mamá, donde hay 2 papás, donde hay 2 mamás, donde son los abuelos, todas estas familias de padres trabajadores en donde se van y dejan a los niños, no porque los quieran dejar, sino porque en realidad no hay de otra, o comen o se quedan a cuidarlos, porque para eso es el recurso, para los servicios básicos. Si ustedes promotores y promotoras lo saben, que es para pagar su luz, para pagar su alimento, para pagar su agua potable, para pagar sus servicios básicos. Entonces, este llamado que nos hizo el presidente de reapoderarnos y de fortalecer las familias, creo que es importante que lo podamos ampliar, porque en efecto, en un punto de la historia dejamos
y la izquierda hablaba de lo comunitario y lo colectivo, pero dejamos de hablar de las familias. Y el DIF también, si buscamos un poquito la historia, viene un poquito de por ahí, de esta conceptualización en donde se decía, bueno, una especie de como de caridad, ¿no? De un altruismo mal entendido, pero no, en realidad es el núcleo de lo que hacemos, en realidad es el núcleo de la sociedad y son las bases de la sociedad. Esa es mi segunda idea. La tercera es platicarles cómo nació Juntos por la Paz. Juntos por la Paz también nace como una instrucción del presidente, en donde él busca como uno de sus temas centrales, y últimamente lo ha mencionado mucho con el fentanilo también, es disminuir el consumo de sustancias psicoactivas, disminuir el consumo de drogas, como le decimos coloquialmente, y como que hay que entrarle y hay que decirlo, que eso es lo primero para que podamos entender el fenómeno e incidir en él. Juntos por la Paz nace como una plataforma en donde se convocan a todas las dependencias federales, prácticamente en su totalidad respondieron. En aquel tiempo estaba en seguridad el doctor Durazo, hoy gobernador de Sonora, y nos convocó a todos, nos llamó y nos dijo, vamos a hacer una construcción del tejido social. De inmediato Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de la presidencia, se vuelve un líder a nivel nacional en Juntos por la Paz, y entonces empezamos a trabajar desde las instancias de salud, con ADIC, SAP, con SAME, que es el Consejo Nacional de Salud Mental, los Servicios de Atención Psiquiátrica y la Comisión Nacional contra las Adicciones. Empezamos a trabajar en todo el modelado. Y básicamente, ¿qué es lo que buscamos? Los factores de riesgo y los factores protectores, es decir, la prevención, no esperarnos a que suceda. De repente, cuando decimos salud mental, indistintamente hablamos y pensamos en la depresión, en la ansiedad, en el consumo de sustancias, pero en realidad es todo un trayecto donde una parte, la más importante, es la salud, es cuidar la salud, este bienestar físico, mental y social, en donde podemos reconocernos a nosotros, en donde podemos hacer una contribución fructífera a nuestra comunidad. Eso es buscar y eso es tener salud mental. Todos los factores protectores que nos lleven a eso es lo que buscamos. No queremos hablar de enfermedad, ojalá no estuviéramos hablando de enfermedad. Llega un punto en el que se agotan o en la balanza los factores protectores, les ganan los factores de riesgo y entonces se detonan los padecimientos mentales. Y estos padecimientos mentales, los más comunes, es ansiedad, depresión y consumo de sustancias. La mayoría de los que consumen sustancias, el 80% o un poco más, en realidad, como lo dijo ahorita nuestra titular, es porque se están automedicando de una ansiedad o de una depresión. Prácticamente en su totalidad de los que consumen sustancias es para quitarse un dolor emocional y a veces un dolor físico. Empieza con un analgésico, empieza con un cigarrillo, empieza con un poco de alcohol para quitar la ansiedad y terminan en una conducta adictiva, en una dependencia, y entonces ya tenemos un problema más grande. Si nosotros los pescamos ahí, que sí hay que hacerlo y que seguramente ustedes en la comunidad todos los días se encuentran a alguien que dice, es que yo ya tengo un problema aquí, hay que tratarlo, hay que atenderlo, hay que darle este servicio oportuno, que en salud pública significa que sea pronto y que sea efectivo, hay que buscar ese tratamiento. Y puede ir desde una depresión leve que dure mucho tiempo y que nos acostumbramos y ya nadie lo platica porque decimos así es, ¿no? Cecilia, así es, como que siempre se levanta tarde y anda con bajita energía, pero después de un tiempo nos damos cuenta que eso era una depresión, ¿no? O una ansiedad y le estamos tomando vitaminas y estamos tomando un montón de remedios cuando en realidad, ¿no? Alguien ansioso tarda entre 8 y 10 años en llegar a una consulta de especialidad. Y no se diga, por supuesto, el fenómeno de suicidio, que está creciendo importantemente. Con ese me ligo a mi tercera idea y prácticamente para ir cerrando, que es qué pasó con el COVID, como también ahorita lo mencionaba Nuri. El COVID hizo visible lo invisible. El problema de salud mental o los problemas a nuestra salud mental
ya venían sucediéndose. Antes del COVID se vaticinaba que para el 2030 fuera la depresión la enfermedad número 1 de incapacidad laboral. Parece ser que eso va a suceder antes. E incluso los suicidios también se vaticinaba que aumentaran en adolescentes, en jóvenes, pero han aumentado de una manera exponencial, algo incluso inesperado para el mismo sistema de salud, no solamente de México, sino a nivel mundial. El fenómeno suicidio es un fenómeno que se está viendo en todo el mundo y desafortunadamente ahí no podemos llegar tarde, ahí no podemos darnos el lujo de llegar tarde porque entonces ya no llegamos. ¿Qué hay que hacer? Las primeras 24 horas son vitales y son fundamentales para la conducta suicida. El primer predictor de que alguien se va a suicidar es que ya lo intentó alguna vez. Si alguien ya lo intentó una vez, piensen que es muy probable que lo vuelva a intentar y que lo pueda consumar. Pero si actuamos en las primeras 24 horas, y eso es estar con ellos, darles contención, acercarlos a un servicio, acercarlos a la gran y poderosa red que es la familia, eso nos va a ayudar a que podamos prevenir precisamente y después seguir, por supuesto, haciendo nuestro trabajo. Entonces, así es como ha sucedido tras el COVID, la depresión ha aumentado, hay algo que se llama COVID largo, que es una inflamación del sistema nervioso central en términos médicos, pero lo que sucede es que hay afectaciones al ánimo, hay afectaciones tipo depresión, tipo ansiedad, hay disminución en la energía, alteraciones en la concentración, en la memoria, en la atención. Es lo que estamos viendo, estamos viviendo propiamente, se los cuento casi en tiempo real, porque esto, si bien lo vemos en documentos ya que lo avalen, digamos, o lo sustenten científicamente, están saliendo al día el famoso COVID largo, que no es más que una especie de inflamación de nuestro cerebro, en donde nos pone más vulnerables a tener padecimientos mentales. Y finalmente, y para dar como la estafeta y hacer el puente hacia Juntos por la Paz, la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, que como el nombre lo dice, es para prevenir adicciones, pero en realidad es toda una estrategia, una sombrilla que es nuestro símbolo, en donde debajo de la sombrilla están todos protegidos y podemos construir, justamente podemos construir la paz una vez que alcanzamos la salud, porque la salud es física, es hacer ejercicio, es motivar la buena alimentación, mental, es tener buenos vínculos, tener espacio para nosotros mismos, buscar nuestra autonomía, nuestra individuación, en la familia, entender el sistema de la familia o las familias, ¿no? Sugiero puedan leer a Minuchin, que es uno de los padres de la terapia familiar. Siempre es muy interesante entender los roles y los subsistemas de cada familia, ¿no? Y la salud social que nos va a ayudar precisamente a que estos vínculos se construyan en paz, se construyan tranquilos, se construyan no para igual alguna persona con la que puede haber violencia o algún colectivo, la violencia política, por ejemplo, también, que es algo que se empieza a ver también frecuentemente. El que podamos más bien no ganar la guerra, no ponernos en antagonismos, como dice la licenciada Rosa Isela, no venimos a ganar la guerra, sino venimos a ganar la paz. Y finalmente, ahora sí con esta les platico, porque de repente estamos en Michoacán y pensamos que todos saben la estrategia de Aguililla, pero en realidad ustedes vienen de toda la República. Aquí en Aguililla había una situación en donde la población estaba tomada por el crimen organizado, había una disputa por el territorio, se hizo justo esta estrategia muy parecida Barrio Adentro, que la diseñaron en Ciudad de México en seguridad, aquí se llama Barrio Bienestar en el estado de Michoacán, y no es más que la unión de todas estas dependencias para brindar y buscar atacar las causas de las causas, atacar la estructura que produce o que provoca la violencia. Estábamos allá cuando recién entrábamos y no veíamos jóvenes, porque los jóvenes de Aguililla se habían salido a estudiar aquí a Morelia por su seguridad, se iban a Guerrero, se iban a Ciudad de México, y entonces había tres grupos de población, los adultos mayores, los niños, niñas, adolescentes,
Los adolescentes en cuanto crecían ya se salían de ahí y las mamás, las mujeres que cuidan a ambos grupos, ¿no? A los adultos que eran sus papás y a sus hijos. No había jóvenes y nos dijeron aquí hay muy poco consumo porque no hay jóvenes que consuman, son niños que no consumen y son abuelos que tampoco consumen. Entonces tenemos una gran oportunidad, no solamente en Aguililla, sino en todas estas comunidades de incidir, de entenderlas desde sus familias, después el sistema comunitario con sus subsistemas y que entonces podamos incidir en los factores de riesgo, no esperarnos ni llegar tarde con la fiscalía, con el psicólogo, con el abogado, para tratar ya una violencia o un suicidio consumado con los servicios forenses y municipales, sino llegar antes, llegar a tiempo, antes de que todo esto suceda. No me resta más que agradecerles estos minutos que me han escuchado. Dicen que el tiempo es vida, entonces este poquito tiempo que me han dado es un poquito de su vida que me han dado y se los agradezco mucho. Suelo terminar diciendo algo que aprendí en Chiapas con los hermanos Otziles. Llegamos y les decíamos de salud mental, de todo el tema, de cómo prevenir, y nos dijeron ustedes nos separaron, la salud física y mental, nosotros no, nosotros la vemos como una sola entidad, y me decían nunca más el cuerpo sin el alma, nunca más el alma sin el cuerpo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Quijada. Con permiso, Nuria, Giselle, Liz, muchas gracias a todos por estar aquí. Estamos muy contentos. El primer estado al que fuimos cuando empezó la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones fue Michoacán, fue aquí en Morelia hace 4 años exactamente. Y llegamos en realidad un poco, con muy poco estructurado en cómo lo íbamos a hacer, pero con toda la idea de cuál había sido el problema durante los últimos 2 sexenios, que era la guerra contra el narcotráfico y por qué eso no había funcionado. Y para nosotros era algo muy básico para lo que tiene que ver con salud mental, y es que el consumo de sustancias psicoactivas, es decir, cuando consumimos alguna droga, como es el doctor Quijada, pues tiene que ver con todo un entorno y con muchos factores de riesgo. Entonces, podemos hacerle la guerra a las sustancias y aumentar las violencias, los desaparecidos, y aumenta el consumo de fentanilo en los Estados Unidos. Y aquí la sociedad y a nosotros nos duele mucho. Entonces, lo primero era separar la parte de la oferta de la parte de la demanda y ver que el consumo de sustancias es un problema de salud pública y un problema de salud mental. Porque entonces cuando estamos consumiendo sustancias tiene que ver con esta falta de bienestar biológica, psicológica y social. Voy a parar porque no veo. Entonces, cuando empezamos con cuál iba a ser el objetivo, tenía que ser más allá de vamos a terminar con el consumo de sustancias, porque eso no va a pasar y no va a pasar en ningún país. Pero sí podíamos impactar en los determinantes biológicos, psicológicos y sociales para prevenir y reducir el uso de sustancias psicoactivas y sobre todo en nuestros niños y juventudes, porque a todos los lugares que hemos ido, a todos los municipios, a todas las colonias, sabemos que ha aumentado mucho el consumo de sustancias, de sustancias muy peligrosas como el cristal, metanfetamina, el alcohol. Y todo esto estaba relacionado con la estrategia que ya hemos platicado, con las violencias y con el tejido social. Entonces cambiamos totalmente lo que se había trabajado anteriormente desde el paradigma muy médico hacia un paradigma que implicaba toda la visión del gobierno de atender las causas, como dice el presidente, la que sigue. Así que cuando hablamos de todo este paradigma, no solamente tiene que ver con que sí, estamos en un proceso de reformulación del sistema de salud en donde necesitamos, claro, que más psicólogos, necesitamos médicos capacitados, necesitamos que en los hospitales generales no haya estigma y discriminación hacia las personas que tienen un problema de salud mental y consumen sustancias psicoactivas, y que los pocos hospitales psiquiátricos que tenemos sean especializados. Necesitamos que se colabore en todo lo que tiene que ver con participación comunitaria y social, bienestar, inclusión económica, mejoramiento urbano, educación, cultura, deporte, seguridad y cohesión social. Y además, sabiendo que las causas
por las que las personas consumen y tienen problemas de salud mental, ansiedad, depresión, consumo de sustancias o conducta suicida, pues van a variar, no van a ser iguales para aquellas personas que viven en Yucatán, que para aquellas personas que viven en Morelia, para aquellas personas que viven en Tierra Caliente. La que sigue. Así que empezamos esta articulación intersectorial muy, muy grande. Hemos trabajado muchísimo con la Secretaría de Seguridad, con la maestra Tania, con Secretaría de Gobernación, en donde la Secretaría de Salud coordina todos los esfuerzos de todas las secretarías, pero no solamente en entréguenme sus acciones, sino haciendo estrategias conjuntas muy importantes. Con el Instituto Mexicano de la Juventud trabajamos en proyectos que tienen que ver con perspectiva de juventudes y que tienen que ver con la capacitación de los chicos para la atención y acompañamiento en salud mental y prevención de consumo de sustancias, como Contacto Joven. Con el DIF estamos en todo el proceso de capacitación de las VRs, con INAES en las capacitaciones para los nodos de economía social y solidaria, y así con cada uno de nosotros. Pero no es tampoco suficiente hacerlo desde la federación hacia abajo, porque eso no funciona. Tenemos que trabajar justamente desde las comunidades, entender qué pasa en cada una de las comunidades, en cada una de las colonias, para entonces que lo que hace el DIF de una colonia o de un municipio pues sea adecuado para ese municipio, y lo que hace Juventudes en una localidad sea adecuado para los jóvenes de esa localidad. No puede ser igual para todos, así que se instaló una mesa de coordinación intersectorial, que le llamamos mesa espejo, en cada estado, donde cada uno de los secretarios de salud preside esta mesa. Y empezamos a hacer mesas municipales para tener diagnósticos y atención muy precisa. Llevamos 200 mesas municipales en este momento, la que sigue. Así que cuando vemos la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones con esta sombrilla, pues tiene que ver con el abordaje de estos factores de riesgo, con la reconstrucción del tejido social desde lo individual. Tengo antecedentes genéticos, estoy triste y por eso necesito de repente consumir algo para no sentirme tan mal, estoy ansiosa y necesito consumir algo para sentirme menos ansiosa. Si no tengo trabajo, si no tengo cómo llegar a la escuela, pues claro que voy a estar triste y claro que voy a estar ansiosa. Si no tengo cómo alimentar a mis hijos, pues claro que me voy a sentir mal. Entonces, lo individual no es lo único, tenemos que abordar lo familiar. Estoy sufriendo o estoy teniendo violencias dentro de la familia. Lo escolar, son escuelas que tienen modelos de acompañamiento adecuados. Si encontramos a un chico que consume dentro de, o que vende dentro de las escuelas, lo corremos de la escuela, y eso implica, si vieron en algunos de los datos que nos mostraba Primitivo, pues implica un factor de riesgo. ¿Cómo adecuamos eso? Y lo comunitario, así que pues toda esta sombrilla que hacemos entre todos y todas es Juntos por la Paz, donde la reconstrucción del tejido social es el factor protector más importante para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. Pero no es suficiente lo que hace el gobierno, porque finalmente en el imaginario colectivo, para nosotros, para cada uno de nosotros, cuando nos preguntan si tenemos salud mental, pues decimos, pues estoy bien, no me han llevado a un psiquiátrico, y pensamos en situaciones como graves, pero no, entonces no visualizamos cómo nosotros, como individuos, como colonias, como personas podemos contribuir justamente a esta estrategia, para que no sea un proyecto que llega y se va con los gobiernos, porque cada uno de nosotros quiere justamente mejorar las situaciones en las localidades. Así que desde Presidencia de la República, con el vocero Jesús Ramírez, se impulsaron los clubes por la paz. Y es esta convocatoria social, no solamente gubernamental, municipal, estatal, de instancias, de asociaciones civiles, sino a la comunidad para participar en acciones de reconstrucción del tejido social. Así que era alentar a la participación comunitaria para abordar factores de riesgo y promover factores de protección de la salud mental y prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. Los Clubes por la Paz así se forman como una iniciativa y como un componente de la estrategia para crear espacios seguros de prevención y protección a la salud a través del encuentro y la convivencia. Y era un proyecto, es un proyecto bien padre, porque era un proyecto y sigue siendo un proyecto con cero presupuesto, solamente era de quién quiere cooperar.
y estábamos viendo cómo avanzaba eso, y de repente teníamos clubes por la paz de señoras que tejen, de investigadores en las universidades, de chavos que hacen graffiti, de chavos que hacen rap, de mujeres que hacen cerámica, y todos esos espacios, cuando no teníamos espacios, SEDATU ponía a disposición aquellos espacios que se habían hecho con los PMU, que aparte los hicieron espacios libres de humo, de tabaco y de emisiones por vapeadores. Así que todo este ímpetu que tenemos los mexicanos de ayudar y de colaborar se veía en este esfuerzo. La que sigue. Los objetivos pues es crear espacios saludables desde lo individual y lo comunitario para aprender valores como respeto, tolerancia y solidaridad, que son factores protectores, y pretenden promover la participación ciudadana, el liderazgo juvenil, el Instituto Mexicano de Juventud y todos los institutos estatales han sido grandes impulsores de la estrategia para que entonces los ciudadanos seamos agentes de cambio, no solamente aquellos personas que estamos esperando que todo cambie porque así nos hicieron creer. O sea, tenemos capacidad de agencia, y los clubes por la paz a lo largo de los años nos han demostrado que la gente quiere trabajar en ellos. ¿Verdad que sí? ¿Cuáles son las actividades? Pues empezaron como salud, deporte, cultura, medio ambiente y educación. Cada una de las instancias proveía esa capacitación, que es lo que podíamos como proveer, y nosotros proveíamos la capacitación que tenía que ver con salud mental, consumo de sustancias psicoactivas, Secretaría de Gobernación con reconstrucción de tejido social y clubes, círculos por la paz, y también se organizaban eventos, empezaron a sumarse muchas actividades y a reflexionar sobre la importancia de la no violencia en los humanos, en los seres humanos. Y bueno, ¿cuáles eran los beneficios? En realidad que las personas hacían comunidad, que empezaron a alejarse de aquellas situaciones que los afectaban emocionalmente, porque el hecho de que te enseñen en un lugar cómo son tus emociones, cómo las entiendo, cómo me doy cuenta que no son buenas ni son malas, pero aprendo a gestionarlas y encuentro un lugar común, permiten este sentido de pertenencia. Cuando se ha preguntado a los chicos que muchas veces por qué se involucran en el crimen organizado, en ocasiones es el dinero, pero en muchas ocasiones tiene que ver con el sentido de pertenencia. Ofrecen un ambiente libre de violencias, de sustancias psicoactivas, y se pueden divertir y relacionar de una forma sana y constructiva. Fue muy enfocada a jóvenes, ahora tenemos un montón de clubes de paz de todas las edades, de adultos mayores. Y bueno, lo que hemos encontrado es que generan espacios de participación y empoderamiento muy importantes, y ha sido el ancla que tiene una estrategia de articulación gubernamental, y que la sociedad lo puede tomar desde pues, el cariño que tiene a sus propios espacios públicos. Aquí dejamos la presentación. Y hemos creado otras estrategias, hemos trabajado desde la Secretaría de Salud en estrategias que enlazan lo gubernamental con lo social, una estrategia que se llama Coaliciones por la Paz, que es muy parecida, pero que está anclada a los centros comunitarios de salud mental y adicciones. Con el Fondo de Cultura Económica también hemos trabajado en clubes de lectura, entonces estos clubes de lectura funcionan como espacios seguros, y primero empezamos teniendo los clubes de lectura dentro de las instancias de salud, pero después las propias personas se llevaban el club de lectura a su trabajo y tenían un club de lectura en su casa. Todo este trabajo lo que nos ha dicho es que todos tenemos muchas ganas de hacer que nuestra comunidad, y que las herramientas que podemos tener nos dan una capacidad de agencia impresionante. El trabajo que hacen ustedes como promotores, como promotoras, no solamente impacta en lo que veíamos en ese momento, no solamente impacta en las capacitaciones para empoderarnos como mujeres, para hablarnos sobre violencia, impacta en la salud mental, que es este gran concepto de bienestar y de lo que siempre habla el presidente, que es atender las causas que llevan a nuestros jóvenes, a nuestros adultos mayores al consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, pues solo agradecer, porque lo que ustedes hacen también contribuye a la salud mental, las capacitaciones que están teniendo con todos estos temas contribuyen a la salud mental de la población, y eso nos hace parte de la estrategia Juntos por la Paz. Gracias.
Muchísimas gracias, Evalinda. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues como último ponente, para cerrar con broche de oro, tenemos en representación de la licenciada Esther Hernández Torres, directora general de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura, a la licenciada Samantha Andrade Urdapilleta, directora de Animación Cultural. Les voy a hablar un poquito de Samantha. Es directora de Animación Cultural de la Dirección General de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura de México, licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se ha interesado y desarrollado en proyectos vinculados a la historia, a la imagen y a la danza, por medio de posibilidades que ofrecen los museos, la divulgación, la programación, la mediación sociocultural y el arte a la educación. En los últimos 11 años ha colaborado en distintos recintos de la Ciudad de México para el desarrollo de programación pública, así como de programas educativos de voluntariado de vinculación con vecinos, vecinas y en atención a públicos, como el antiguo Colegio de San Ildefonso en el 2018, Fotomuseo Cuatro Caminos de la Fundación Pedro Meyer de 2013 a 2017 y la Galería Nacional de Palacio Nacional a partir de su creación con motivo del Bicentenario de México en 2010-2012. Un fuerte aplauso para Samantha, por favor. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias a mis compañeros que me acompañan y nos acompañamos aquí en esta mesa en la que estamos compartiendo experiencias. A Nuri por la invitación del programa Cultura Comunitaria en esta presentación y a todas las autoridades que nos acompañan hoy. Grisel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Liz, muchas gracias también, y a todos y todas los promotores y promotoras del DIF que están el día de hoy presentes. Como lo han expresado también mis compañeros en esta mesa, su labor es fundamental como parte de una política pública gubernamental que se está generando en distintos frentes. Todas estas coincidencias y esta manera coherente en la que se están haciendo estas presentaciones de los distintos programas y acciones de distintas dependencias tiene que ver con toda una estrategia articulada de gobierno, de diálogo, para lograr y buscar lo mismo, el bienestar y la paz, que eso es lo que aspiramos todos y todas, y que cada uno de ustedes en sus distintas acciones, en los distintos programas, va abonando poco a poco, va tejiendo y va construyendo. En el caso de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, hay un proyecto específico como parte de la política cultural de este sexenio, que es el programa Cultura Comunitaria. ¿Qué es lo que busca este programa, el programa Cultura Comunitaria? Busca generar procesos de participación en la vida cultural de las personas a nivel local. Nosotros nos dirigimos a los municipios prioritarios, que son aquellos que tienen altos índices de violencia o de rezago social o de las dos cosas, que lamentablemente también existen. Y como dice nuestra secretaria, es estos lugares donde parece que hay mayor pobreza estructural, donde hay mayor riqueza cultural. Es donde se generan procesos a través del programa Cultura Comunitaria en el que se hace un reconocimiento desde la misma comunidad de sus identidades, de sus prácticas, de sus saberes tradicionales y de las capacidades y posibilidades de organización que tiene cada una de las comunidades. ¿Qué hacemos en Cultura Comunitaria? La promoción de los derechos culturales. ¿Qué son los derechos culturales? No es otra cosa más que el reconocimiento a las identidades y a la diversidad de identidades de cada una de las personas, a poder poner en práctica su agencia en el ejercicio de esa identidad diversa y múltiple. ¿Desde dónde? Desde lo cultural. ¿Y qué es la cultura? Bueno, ese es un concepto dificilísimo, ¿no? No nos vamos a poner a debatirlo ahora, pero lo cultural son todas las manifestaciones de nuestra vida cotidiana a lo largo de nuestra historia humana. Y la cultura tiene tres dimensiones, como
bien social, ¿no? Que es este saber y estas prácticas patrimoniales, materiales e inmateriales, la forma en que resolvemos las cosas, la forma en la que nos organizamos, la forma en la que construimos nuestras casas según el clima, todos estos pequeños detalles, cómo son nuestras familias, cómo nos vestimos, cómo lo hacemos en colectivo, esto es la cultura como bien social. Pero la cultura también es un derecho y es esta parte en la que nosotros podemos ejercer nuestra identidad, defender nuestra identidad, reconocer nuestras diferencias, pero también participar de la dimensión cultural, de las prácticas y de las actividades no solo artísticas, sino también culturales en el sentido que les he comentado. Y también hay una dimensión de la cultura como mercancía. ¿Cuándo viene el problema? Cuando solo vemos la cultura como mercancía, ¿no? Que sucede como en procesos de turificación o en procesos de gentrificación, o cuando se despoja todo sentido de las prácticas culturales de las comunidades o de las personas en un sentido más bien de comercialización, descuidando el bien social y su dimensión. En el programa Cultura Comunitaria trabajamos a partir de distintos ejes de acción. Uno de ellos son los semilleros creativos. ¿Qué buscan los semilleros creativos? Son grupos de niños, niñas y jóvenes de educación artística que se encuentran ubicados en estos municipios prioritarios que les comento y que tienen una presencia permanente. ¿Qué es lo que nos interesa también en el programa? Esta presencia permanente, esta continuidad, el estar ahí todo el día, todos los días, todo el tiempo, ganarle horas al crimen organizado también, ¿no? En estar ahí presentes. Hay a la fecha 329 semilleros creativos, se atienden más de 12,000 niños, niñas y jóvenes en los 32 estados del país. Hay disciplinas artísticas diversas y los docentes son promotores locales de las comunidades o de los propios municipios. Hay semilleros creativos de artes visuales, artes escénicas, de lengua tradicional, para la promoción de las lenguas maternas, de saberes tradicionales. Hay, por ejemplo, un semillero de producción textil en la Mixteca de Oaxaca y ves a los niños haciendo bordados y aprendiendo bordados en sus mochilas, por ejemplo. Lo importante de los semilleros, más allá de la disciplina artística, tiene que ver con que se generan procesos de agenciamiento de los niños y las niñas. ¿Qué significa esto? La toma de decisiones, la articulación de qué se va a hacer, se hace en asamblea con los niños, las niñas y los jóvenes. La planeación de cuáles son los proyectos que ellos van a realizar en su comunidad, en un proceso que llamamos huellas comunitarias, también se decide en asamblea. Al final del año, algunos semilleros creativos se presentan en el Auditorio Nacional en un magno evento que se llama Tengo un Sueño, y en asamblea son los mismos niños y niñas los que deciden quiénes de sus compañeros y compañeras van a representarlos en el Auditorio Nacional. Hacen intercambios, presentaciones, exposiciones, son grupos que trabajan de lunes a viernes, 4 horas a la semana, de enero a diciembre. Es lo que nuestra secretaria Alejandra Frausto llama tiros de precisión y permanencia. Es estar donde hace falta estar. Y aquí es muy importante también comentarles que hay un trabajo conjunto con el DIF también en este sentido. Hay semilleros creativos que tienen su casa, tienen su sede en recintos del DIF. Estamos en 19 semilleros en sedes del DIF en 13 estados. Entonces también muchas gracias por abrirnos las puertas para permitir que sea la casa de los semilleros creativos. Estos procesos van generando lazos de confianza, van involucrando poco a poco a las familias, van involucrando a los papás, a la mamá, a los abuelos en los procesos creativos. Por ejemplo, el semillero de teatro en Tenancingo, en Tlaxcala, que también ya hemos platicado en conjunto también en otras ocasiones. Este semillero es uno de los más antiguos y ahí, por ejemplo, uno de los temas más importantes que sucede en el municipio tiene
con el proceso, con el tema de la trata de personas. En ese sentido, en el semillero creativo no se aborda el tema expresamente, ¿no? Eso no se puede hacer, ustedes lo saben como promotores territoriales, cómo se tienen que abordar los temas. Sin embargo, se hablan de temas de equidad de género, se habla de temas de valor personal, de identidad, y poco a poco los niños y niñas que han ido creciendo en los semilleros, que empezaron chiquitos y que ahora ya están en la secundaria, esos mismos niños y niñas se han acercado a los docentes a pedirles procesos de apoyo y de fortalecimiento frente a sus compañeros en la secundaria que no van al semillero, pero que no tienen estas nociones de equidad de género. Entonces tienes niñas diciendo, es que no me están respetando, y aquí yo en el semillero aprendí que me tenían que respetar, y yo aprendí qué tal, y aprendí esto otro. Tienes a las mamás que se están sumando para hacer los vestuarios, a los papás que se suman para hacer las escenografías, y entonces empiezas a generar un circuito donde el aprender la disciplina artística es el pretexto, pero a partir de ello se conjunta la comunidad familiar, se conjuntan los vecinos y vecinas, se aprende también a resolver conflictos y a generar y acostumbrarnos a procesos de discusión a través de las asambleas. Muchas veces es la flojera a la participación o el desgano a la participación, porque no nos enseñan tampoco en la educación formal a discutir y a debatir los problemas, a llegar a estas soluciones. Y aquí, mediante estos formatos, se va aprendiendo. Otra de las líneas, también ya para no alargarme tanto, son los convites culturales y los cinesillitas. Y estos son carteleras y actividades de convivencia que se hacen en espacio público una vez a la semana durante 2 a 3 horas, y las carteleras se deciden qué actividades se van a integrar a través de asambleas y sondeos territoriales, donde los vecinos y vecinas nos dicen, nosotros tenemos esta problemática, ¿no? Nos importa mucho el tema de lo que está pasando con el agua, pero nos gustaría también bailar, y lo podemos hacer los sábados en la mañana, y nos gusta también el tejido. Bueno, entonces a partir de eso que se encuentra, se hace una programación donde conjuntes los lenguajes creativos, y el objetivo no es aprender a tejer o aprender a bailar, el objetivo es jugar y divertirnos en nuestro tiempo libre con los lenguajes artísticos. Son proyectos de acción y mediación sociocultural, arte-educación, hace rato se cortó. Entonces, semilleros creativos es de educación artística y los convites culturales son de arte-educación. La diferencia acá es que el arte-educación es el pretexto, el vehículo para hacer otras cosas, construcción de solidaridad, de confianza y de juego. Y además son para todas las edades. ¿Esto qué implica? Que a muchísimos de adultos se nos olvida que también podemos jugar, y que además son intergeneracionales, porque en la vida cotidiana no estamos divididos por edades. En nuestras familias convivimos con todas las generaciones. Entonces los convites buscan eso. Generalmente empiezan a llegar los niños más chiquitos y de ahí ya se empieza a enganchar la mamá y después ya viene la abuela, y se empieza a generar también un proceso en el que se detona la comunalidad, y la idea es que la producción del convite empieza a ser como una gran sopa de piedra, que es, bueno, yo traigo las mesas, yo pongo las sillas, un poco como también la dinámica que comentaba la doctora Eva Linda sobre los clubes de paz, la gran sopa de piedra que estamos haciendo entre todos y todas. Y otro elemento muy importante de todas estas acciones es el fortalecimiento de capacidades y de habilidades en los promotores territoriales del programa Cultura Comunitaria, en temas de mediación sociocultural, de evaluación y estudios de públicos, en modelos pedagógicos, y en cómo esas herramientas se van compartiendo con los niños, niñas y jóvenes del semillero, y también se van compartiendo con los mismos públicos que asisten al convite cultural o a los cinesillitas. ¿Por qué? Porque sin la comunidad nada, con la comunidad todo. No se trata de que lleguen las autoridades y se presenten los programas y se hagan, sino como ustedes hacen en los proyectos que hemos estado viendo a lo largo del día, que se hacen desde el DIF, desde los programas territoriales que ustedes tienen. Se trata de compartir herramientas, de aprender a pescar todos. Entonces, lo vuelvo a repetir, con la comunidad todo, sin la comunidad nada, y de eso se trata
creo que el espíritu de todas las presentaciones, de todos los que estamos aquí presentes, y que bueno, ese es el sueño y la esperanza que anhelamos todos, que es llegar a la paz. Entonces, la dimensión cultural busca eso, que exista la esperanza. Gracias. Bueno, pues agradezco a cada uno de nuestros panelistas aquí y con Samantha concluimos nuestro panel de paz. No sé si Nuri nos quiere comentar algo, decir el adiós, alguien tiene alguna duda, comentarios acerca de estos temas que estuvieron escuchando durante este tiempo. ¿Una duda? Ok, perfecto. Muy buenas tardes a todos, Giancarlo Boneta de Tamaulipas. Y bueno, pues más que una duda, yo creo que es una felicitación dentro de lo que es el tema. Creo que al decir Tamaulipas, pues ya conlleva una cierta, tristemente una cierta fama. Y lo que hemos encontrado nosotros al inicio de nuestra administración en octubre es precisamente eso, una sociabilización en cuanto al tema de la violencia, una costumbre ya prácticamente en donde la sociedad en general pues ya está totalmente habituada, ¿no? de situaciones en las que para otros estados en ocasiones pues puede ser una aberración incluso. Y para nosotros como una administración entrante escogimos como eslogan, lo platicaba ahorita con la titular, con Nuri, escogimos precisamente como eslogan de nuestro DIF, mensajeros de paz. Y lo que buscamos es eso precisamente, que cada miembro del sistema DIF Tamaulipas se convierta en un mensajero de paz. Obviamente tratando de ir hacia el tema de lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Y que ustedes aquí contribuyeron. Y que aparte, para mí es importante señalar el tener la humildad de poder escuchar de voz de quienes saben precisamente esas estrategias, y es así que nos apegamos precisamente a las 10 acciones del Sistema Nacional DIF. Y de igual manera escucho todo lo que es el tema de la salud mental, y bueno, nos damos cuenta de cómo pues gran parte de las grandes situaciones, nosotros tenemos un gran problema un gran reto con la situación de la violencia familiar, y sabemos que de ahí viene y detona en todo lo que estamos viviendo. Entiendo que parte de mi equipo ya está activado en el tema de semilleros creativos, que Tamaulipas ya es parte de eso, y de igual manera, pues en esa misma actitud, pues levantar la mano para con los especialistas que hoy participaron aquí para decirles, bueno, aquí está Tamaulipas, estamos ávidos de aprender y de poder escuchar y de saber de quienes ustedes más saben, y de unirnos a esa, no pudiera decir batalla, pero sí a lo mejor pudiéramos decir cruzada por la paz en nuestro país. Y creo que es comprender que las grandes transformaciones o las de fondo no son transformaciones de un día para otro, sino es la continuidad de acciones y es la perseverancia en nuestra convicción de pacificar no solamente un estado, sino a nuestro país. Entonces, pues bueno, agradecer las intervenciones de ustedes y bueno, pues levantar la mano de que Tamaulipas aquí está y que podamos poder empezar a trabajar de manera conjunta con todo lo que aquí nos presentaron. Muchas gracias. ¿Hay algún inquietud? otro comentario? Buenas tardes, Julián Hernández Crisanto de DIF Jalisco. En platicarles un poquito acerca de lo que estamos haciendo en Jalisco referente al tema de paz, en especial en dos rubros. En Jalisco identificamos que en la administración del gobernador Enrique Alfaro se estaba trabajando mucho en reconstruir los espacios públicos, canchas, espacios deportivos y demás,
pero que esos espacios, lejos de ser lugares de convivencia, se convirtían en lugares en donde nadie quería ir nuevamente porque se los estaban apropiando para fumar, drogarse, etc., ¿no? Lo que hicimos a través de la Secretaría de Asistencia Social, de la cual depende el DIF Jalisco, es crear, junto con el CODE, que es la institución estatal de deporte, algo que le llamábamos academias deportivas. ¿Qué hicimos con las academias deportivas? Según la vocación que tiene cada municipio en Jalisco, vamos generando con alianzas con la sociedad civil y con alianzas con clubes deportivos, por ejemplo, con Chivas, con Atlas, con Charros, con Canelo Team y con diferentes áreas deportivas, escuelas en los municipios, de tal manera que estos espacios vuelven a legitimarse, vuelven a ser parte de la sociedad, vuelven a ser parte de los ciudadanos, pero que además tienen esta plusvalía de que todas las actividades que desarrollan o que vemos en la televisión, como el fútbol a través de la Chivas o el Atlas, que le voy a la América, pero de todas maneras, como el Chivas y Atlas, invitamos cuando quieran ir a ver al Chivas o Atlas, los impulsamos y los niños se sienten motivados porque ven a estas figuras más cercanas. Otro de los ejemplos que tenemos, aparte de las academias deportivas, y es muy parecido a un programa de los que mencionaban, se llama Polos de Desarrollo. Identificamos que no solamente es llegar con DIF a una comunidad o a una zona, sino que tenemos que entrarle diferentes secretarías y hacer que los programas sean transeccionales. No podemos seguir creando programas que se queden solamente cuando un color está o cuando una administración pública está, porque por eso vemos en México tantos elefantes blancos, porque se va la administración y llega una nueva visión y cambia todo, ¿no? Entonces, hemos sumado organismos de la sociedad civil a que le puedan entrar a los polos de desarrollo, en donde utilizamos una metodología muy parecida de sumar a todas las instituciones del Estado de Jalisco para poder encontrar soluciones de fondo. Quedamos a la orden desde el Estado de Jalisco. Muchísimas gracias al DIF Nacional por todo lo que nos han sumado y estamos a sus órdenes. Gracias. Muchísimas gracias, Jalisco. ¿Hay alguna otra intervención más? Allá, por favor. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Soy Estefano del DIF Estatal de Tlaxcala y quiero también compartirles un poquito en resonancia de lo que escuchamos el día de hoy con la estrategia de la paz, lo que estamos haciendo desde el DIF Estatal en Tlaxcala. Nosotros estamos trabajando una estrategia de salud mental integral a través de varios ejes. Sin embargo, nuestro objetivo es como acercar a la población el sistema de salud mental, psicólogos y psiquiatras. Vamos a empezar inaugurando una clínica de las emociones en los próximos meses, donde va a ser un espacio donde vamos a tener psiquiatría, psicología y trabajo social. El enfoque que nosotros queremos hacer con estas estrategias es darle más énfasis a lo social, es decir, si van a estar teniendo su atención psicológica, van a estar teniendo su atención psiquiátrica, sin embargo, con un equipo de trabajadores sociales vamos a ir a la par con los psicólogos para poder solventar ciertas necesidades que tenga la persona, conectándolo a programas con beneficios sociales, actividades culturales. Queremos hacer toda una red de soluciones integrales porque finalmente nos hemos dado cuenta que siempre ha sido lo mismo, se queda solamente en el servicio psicológico y toda la integralidad que está alrededor de esta persona no es atendida por quien debe de ser atendida, que es por la administración muchas veces. También a la par estamos trabajando unos módulos, que son los módulos Platiquemos, son unos pequeños remolquitos que estamos llevando a cada municipio por un tiempo definido para que den atención psicológica y psiquiátrica gratuita en las plazas públicas. Esto, una vez que se hace el primer contacto, se vincula directamente con el DIF municipal o con algún centro de salud cercano para que se le dé el seguimiento consecutivo. También estamos trabajando con la Comisión Ejecutiva de Seguridad Pública. Se abrió un despacho psicológico en el 911. 24 horas, los 365 días del año, hay un psicólogo pendiente para poder generar una asesoría, sobre todo en los casos de suicidio. Como nos mencionaba el doctor hace ratito, pues bueno, las 24 horas son las más importantes también para nosotros. Entonces intentamos que desde la brecha telefónica podamos empezar a dar este servicio, y ya después un abordaje con el trabajo social y con psicología. Y bueno, básicamente queremos
como entrelazar todas estas estrategias para que también nos demos cuenta que DIF tiene este gran eje que es la salud mental. Y bueno, estamos trabajando también fuertemente con la estrategia de homologar los servicios en las unidades básicas de rehabilitación del Estado. El Estado tiene 3 VRs propias y tiene más de 47 municipales. Vamos a intentar poder proporcionarles a todos los municipios un psicólogo por parte del DIF estatal que venga homologado con el servicio que vamos a estar trabajando, sobre todo con la metodología que estamos llevando a cabo en colaboración con el DIF nacional y con la Secretaría de Salud, que es el MHGAP. Entonces, pues bueno, mucho gusto, muchas gracias por compartirnos también lo que se está haciendo. Tomamos ideas y también estamos a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, Tlaxcala. Tenemos hasta allá arriba una participación. Podemos levantar otra vez la manita para que vayan contigo. Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es el psicólogo Mario Antonio Díaz Hernández. Vengo del estado de Zacatecas. Soy promotor comunitario. Gracias. Yo primeramente pues, felicitar al panel, es excelente, pero me gustaría compartir lo que se ha hecho en Zacatecas en las comunidades de alta y muy alta marginación, específicamente en una comunidad que se llama San Francisco de los Quijanos, en el municipio de Mazapil. Hace un año aproximadamente se hizo una convocatoria para sacar un cartel que hablara de cómo se han modificado las comunidades dentro del programa de salud y bienestar, a la cual yo me di a la tarea de trabajar el cartel con toda la comunidad. Entonces se hizo 4 acciones en el mismo momento. El primero fue un dibujo dirigido que hablaba de la unión, sobre todo manifestando los valores dentro de la comunidad, cómo ellos podrían o cómo pueden desarrollar los valores entre su misma comunidad. Después de eso fue un dibujo libre, donde ellos expresaran lo que ellos sentían, ¿sí? Y como tercero se hicieron unas manualidades con unos maderitas, hicimos unos burritos y unas cosas así. Y para terminar, se les enseñó a hacer piñatas. Todo esto con la finalidad de crear un semillero donde hablemos de los valores universales y intrínsecos dentro de la comunidad. Y eso nos permite estar más a quemarropa con la gente, saber lo que en realidad son sus necesidades y no planear desde un escritorio, sino pasar de la planeación a los hechos. Y cuando se hace a quemarropa y ves los sentimientos de las personas, cómo los despiertas, eso es fabuloso. Como anécdota, con los niños que trabajé en la comunidad, les gusta mucho el béisbol. Entonces, dentro de la petición que hicieron, los adultos pidieron manillas, pelotas, todo, pero para un grupo de adultos. Estábamos festejando el día 28 de octubre, el día de San Juditas, nos invitaron al mole, echamos el mole y salí a retozar después de la comida. Se me acercan un cúmulo de chicos como de 8 o 9 niños y me dicen, me reclaman. Eso me gustó mucho, que se empoderaran de su proyecto. Entonces me dicen, ¿y por qué nomás a ellos les trajo pelotas? ¿Por qué nomás a ellos manillas? Nosotros también jugamos y somos buenos. Dije, ok, vamos a hacer una cosa, vamos a meter un proyecto, el cual ya se hizo, espero que muy pronto entreguemos ese equipo. Pero lo que más me hinchó la piel fue ver cómo ellos, al verme, enardecidos decían, viene el que nos dijo, o sea, el que nos dijo que nos iba a traer las manillas. Yo sé que lo voy a realizar, más por una iniciativa propia que por una iniciativa gubernamental. ¿Por qué? Porque me demostraron lo que muchas veces no podemos tocar, y que es un sentimiento. Y yo hablo acerca de los sentimientos porque es un valor que nunca reconocemos. Cuando no sabemos expresar nuestros sentimientos y no sabemos encauzarlos, existe un cúmulo de factores negativos que puede
jalar a esos niños hacia otra situación muy diversa. Pero lo más importante de esta plática fue que los niños están enardecidos con su propio proyecto. No nació de mí, ni yo les dije que formaran un equipo de béisbol, solos lo hicieron. La última vez que fui a la comunidad, muy contentos me recibieron, y lo primero que llegaron a presumirme es de que habían ido a competir al otro pueblo, a béisbol, y habían ganado por 21 carreras a una. Entonces habían blanqueado, entonces los chicos estaban súper contentos. Entonces creo que también como promotor nos tenemos que realimentar de esos sentimientos. Si no los haces propios, es como si hubieras amanecido y anochecido en un segundo y no los disfrutas. Yo invito a todos los promotores que vamos a las comunidades que nos enamoremos de la situación que sucede en nuestras comunidades, indistintamente de dónde esté la comunidad, sea en Chiapas, sea en Oaxaca, sea en Baja California, sea en Sonora, sea en Chihuahua, donde sea. Y yo creo que tenemos que tener una máxima. Y hace ratito lo decía la compañera, te decía, sin la comunidad, nada, con la comunidad todo, ¿no? Entonces, es un proyecto que tenemos que enamorarnos como promotores. Y si le encontramos ese sabor, vamos a encontrar una respuesta también hacia nosotros mismos, porque no solamente somos servidores públicos, recordemos que también somos seres humanos y que también pensamos, sentimos y actuamos en forma de nuestros sentimientos. Muchas gracias. Muchas gracias, Zacatecas. Bueno, tenemos una participación más. Sí. Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandra Abad, Sistema DIF Tlalpujahua, Michoacán. Más que nada, mi participación va encaminada a agradecer a cada uno de las y los promotores comunitarios, porque la plática que ustedes nos acaban de decir te transforma a lo que tú vives en la comunidad como promotor o como promotora comunitaria. Sin darte cuenta, a través del deporte, a través de las charlas, de las pláticas que tienes en la comunidad con las personas, con tu psicóloga, a través de la cultura, formando grupos de cultura, unas bandas de rock, los chicos de baile, te das cuenta que contribuyes a la paz, que a través de los programas y de los proyectos comunitarios estás contribuyendo a la economía de las familias, y eso permite que efectivamente no estén mal psicológicamente, que efectivamente salgan de su depresión y que se sientan las y los hombres ahora sí que empoderados. Gracias de antemano al DIF nacional, a Nuria, al DIF estatal aquí en Michoacán, a la señora Grisel y sobre todo a todos los DIF municipales, las y los promotores que hacen mucho trabajo de campo y que efectivamente el tema de hoy, Juntos por la Paz, nos lleva a lo que somos en campo y nos ayuda y nos fortalece este tipo de encuentros para llegar a nuestros municipios y decirles, ¿sabes qué? Fui a un encuentro y lo que yo estoy haciendo contigo es contribuir entre todos como comunidad a que al Estado, a que a los municipios, a que a las comunidades y sobre todo a nuestro bello México camine en paz. Y pues no me resta más que agradecer a todos ustedes, a los ponentes, me hicieron transformarme cada una de las comunidades que visito. Pareciera que cada una de sus charlas yo me iba hacia X o X comunidad, porque todo lo que ustedes dijeron es lo que hemos vivido y vivimos todos y cada uno de los promotores día a día, transformando Michoacán, transformando México, y pues muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Michoacán. ¿Tenemos alguna otra participación? Si no, por favor. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes, es un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Fernando González, vengo del DIF estatal de Baja California y también compartir un poco de lo que hemos estado haciendo allá. Nosotros contamos con 30 psicólogos en todo el estado, donde en los centros de desarrollo familiar y centros de desarrollo comunitario asisten semanalmente atendiendo a las comunidades de muy alta marginación, y el 2022 tuvimos el éxito, el avance de poder atender a 20,200 personas, y creo que es de la suma de esfuerzos de cada uno de los promotores que impulsan este cambio,
mencionar que también me sentí muy identificado con el titular de Asuntos Religiosos sobre el tema de las asociaciones religiosas, porque justamente es algo que estamos trabajando en el estado de Baja California. Bien se dijo que las asociaciones religiosas tienen un gran labor, hacen actividades muy fuertes y son personas que nos han impulsado también para generar ese tipo de cambios, transformaciones en las comunidades, y sobre todo, algo que nosotros nos gusta mencionar a todos, y menciono en cada momento a nuestros promotores, es una frase que me encanta mencionarla y quisiera compartirla con cada uno de ustedes, y que a lo mejor que suena muy trillado esta frase, pero la frase es que podemos cambiar el mundo. Y a lo mejor que suene tan trillada la frase, pero nosotros mencionamos una contraparte de esta frase, que es: podemos cambiar el mundo de una persona. Entonces, con la suma del esfuerzo de cada uno de nosotros, pues realmente estamos trayendo una transformación en nuestro bello México. Así que muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Baja California. ¿Tenemos alguna otra intervención? Ah, allá, arribita, por favor. Ahí van. Hola, buenas tardes. Elvira de Nuevo León. Hace como 2 años, con Ramo 33, cuando empezamos, contratamos a una capacitadora, una psicóloga buenísima, trabajó con los grupos de desarrollo, y de ahí salió la inquietud de trabajar con jóvenes y con niños, porque era una población que la teníamos como que olvidada. Y ella al siguiente año, así como que de su cosecha, empezó a hacer un taller con jóvenes y con niños, y de ahí surgió la idea, y este año vamos a pilotear un taller para jóvenes y uno para niños. En el de niños vamos a ver lo que son los valores, los derechos, queremos desarrollar todas las habilidades en los niños. En los jóvenes vamos a tocar temas como el bullying, las adicciones, las redes sociales, o sea, todo lo que ahorita conlleva a que tengamos jóvenes que sean muy fáciles, ¿no?, de caer en alguna adicción o en alguna actividad delictiva o en cosas que no son sanas para su desarrollo. Pero aquí lo más importante que nosotros queremos es que, por ejemplo, todos mis promotores, tanto estatales como municipales, son los que los van a dar, pero van a estar con los grupos de desarrollo, porque la idea es que los grupos de desarrollo que nosotros trabajemos los vayan dando ya en sus comunidades. O sea, si ya tenemos ahí a la gente, si ya la estamos formando, bueno, vamos a capacitarla en otras áreas que con salud y bienestar las trabajamos en menor medida, vamos a aprovecharlos. Y esa es como que nuestro objetivo, ¿no? Y este año los vamos a estar piloteando. En esa medida vamos a ver qué tenemos que mejorar, qué tenemos que quitar, y pues bueno, a lo mejor sí sería importante que nos pasaran sus datos para retroalimentar ese manual o ese documento que es con el que vamos a trabajar en las comunidades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nuevo León. Bueno, pues con esta última participación cerramos. Te doy la palabra. Gracias, Ceci. Bueno, pues yo no quiero dejar de hablar de Michoacán. ¿Por qué? Porque nuestra presidenta honoraria ha sido muy sensible con los temas que ustedes han tocado. Y escuchándolos con atención, pero de manera muy particular, a Juan Manuel Quijada, hablando sobre Barrio Bienestar. Es un programa insignia de nuestro gobernador, que por supuesto la presidenta honoraria nos ha pedido que desde el DIF Michoacán sigamos puntualmente en cada una de las comunidades de los municipios y colonias de las ciudades de este bello estado, de esta bella capital michoacana. Y es un programa insignia de nuestro gobierno, el programa Barrio Bienestar Fortapaz. Y bueno, pues también hace un par de semanas, por supuesto, la presidenta honoraria del DIF Michoacán estuvo inaugurando semilleros creativos en la ciudad de Zamora,
aquí en Michoacán. Así es de que estamos también con ustedes trabajando de la mano y por supuesto la indicación de la señora Grisel es unirnos en tener un mejor país, un mejor estado. Muchísimas gracias y bueno, no me quiero extender porque todavía tenemos una ponencia interesante y una mesa, pero bueno, pues el gobierno del estado a través del sistema DIF Michoacán, el sistema nacional DIF, estarán entregando unos reconocimientos para Héctor Humberto Miranda Anse. Para el maestro Primitivo Basulda. Perfecto, perfecto. Para el doctor Juan Manuel Quijada Gaitán. Evalinda Barrón. Por supuesto para Samantha Andrade. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias por entregar estos reconocimientos. Adelante, por favor. Nada más recordarles a todas y a todos, y más ahorita que me acompañan las presidentas y que todavía están aquí nuestros ponentes, recuerden que la próxima cita está aquí Estéfano, que me corrija si digo mal la fecha, 22, 23 y 24 de mayo, ¿estoy bien? En el estado de Tlaxcala, una reunión histórica, la primera vez que nos vamos a reunir todos los sistemas municipales DIF. Entonces, los esperamos ahí y pues solo quería recordarlo. Gracias.